A ver, en el mundo del fútbol, a veces las decisiones que más sentido tienen en un papel son las que más duelen en la cancha, y hoy vamos a analizar una de esas, la salida de Íñigo Martínez del Fútbol Club Barcelona, justo en el momento en que se había convertido, sin hacer mucho ruido, en el verdadero guardián de la defensa. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? ¿Cómo es que un jugador que llegó casi de puntitas, con un perfil bajo y rodeado de un montón de dudas, acabó siendo tan, pero tan fundamental? Y más importante todavía, si era tan bueno, ¿por qué lo dejaron ir en su mejor momento? Vamos a meternos de lleno a ver qué pasó. Miren, todo arranca con su transformación. Pasó de ser una apuesta que parecía de bajo riesgo a convertirse en ese pilar que nadie vio venir, pero que el equipo necesitaba a gritos. Es que su ascenso fue rapidísimo. Para que se den una idea, llega en 2023 y la gente dudaba de su edad, de su físico. Para la temporada 2024-25 ya era titular fijo con Hansi Flick, un inamovible. Y de repente, ¡pum!, en junio de 2025, en la cima de su rendimiento, se anuncia que se va. Ese contraste, ese giro, es la clave de toda esta historia. Y esa clave, pues, nos lleva directo al factor que casi siempre decide todo en el fútbol moderno, el dinero. Porque su salida no tuvo nada que ver con lo que hacía en el campo, sino con un dilema gigantesco, el eterno pleito entre el rendimiento deportivo y la cruda, durísima realidad financiera. Es que aquí es donde chocan dos trenes, por así decirlo. Por un lado, tenía su valor en la cancha, un líder, un jugador sólido como una roca y un mentor para los chavos. Y por el otro, los fríos números del club. Un sueldo importante, la urgencia de bajarle a la masa salarial y una política de apostar por gente más joven. Al final, el Barça tuvo que poner las cosas en una balanza y elegir entre el rendimiento de hoy y la viabilidad del mañana. Y para entender por qué tomaron esa decisión hay que hablar de algo clave, el fair play financiero de la liga. Y ojo, que esto no es una sugerencia, ¿eh? Son reglas súper estrictas que te dicen, puedes gastar en salarios hasta aquí según lo que ingresas. Para un club como el Barça, que lleva años caminando en la cuerda floja financiera, esta regla es como una camisa de fuerza. Así que, en resumen, ¿qué pasó? Pues que la salida de Íñigo fue una jugada de ajedrez, pero en el tablero de las finanzas. Un sacrificio que dolió, y mucho, pero que era necesario para que el club pudiera soñar con la famosa regla del 1 a 1, que básicamente significa que por cada euro que liberas en sueldos, puedes usar un euro en fichajes. Dejar ir a un veterano, por muy bueno que fuera, era la forma más directa de sanear las cuentas y ganar un poquito de aire. Pero claro, arreglas una cosa en la oficina y dejas un boquete en la cancha. Porque no estamos hablando de que se fue un defensa más y ya. Estamos hablando de que se perdió un tipo de jugador, un perfil táctico que es bien difícil de reemplazar. A ver, vamos a desmenuzar exactamente qué es lo que se perdió el equipo. Para empezar, era el único central zurdo de primer nivel que tenían. Y ojo que esto es súper importante. Su pierna izquierda le daba al equipo una salida de balón mucho más limpia, más natural, podía meter un pase entre líneas que rompía toda la presión rival o lanzar un cambio de juego larguísimo para que el equipo respirara. Y encima, su inteligencia para leer el partido y anticiparse era una maravilla. Y bueno, si ya era importante, con el sistema de Hansi Flick su papel se volvió crucial. Para jugar con la defensa tan adelantada como le gusta a Flick, necesitas a alguien que sea un verdadero director de orquesta ahí atrás, coordinando cada movimiento al segundo. Ese era Íñigo. Era literal el cerebro de esa estrategia tan arriesgada. ¿Quieren una prueba de esto? Chequen este dato. Durante la temporada 2024-25, el Barça, con él al mando de la defensa, fue el equipo número 1 de toda Europa en dejar rivales en fuera de lugar. Ese número no es una coincidencia. Para nada. Es el reflejo directo de su liderazgo y su inteligencia táctica. Pero bueno, no todo era táctica. Vayamos a lo humano, porque ahí también su salida pegó y pegó fuerte. Su influencia en el vestidor, sobre todo con los más jóvenes, era gigantesca. Y el mejor ejemplo de esto, sin duda, fue la dupla que armó con la joya del club, con Pau Cubarsí. La experiencia y la juventud. Juntos, se convirtieron en la pareja de centrales más confiable y sólida del equipo durante buena parte de la temporada. Escuchen esta frase porque de verdad lo clava perfecto. Íñigo era el que ponía el cuerpo, el que se peleaba con los delanteros más grandotes y hacía el trabajo sucio. Y al hacer eso, liberaba por completo a Cubarsí para que hiciera lo que mejor sabe, usar su talento para sacar la pelota limpia desde atrás. O sea, se complementaban a la perfección, una dupla ideal. Su salida entonces fue como quitar una pieza de un dominó. De repente, Cubarsí, que estaba cobijado por un veterano, tuvo que asumir el liderazgo de la defensa casi de un día para otro. Ronald Araujo, que compartía esa carga de liderazgo, de pronto sintió toda la presión sobre sus hombros.
Y los demás chavos perdieron esa red de seguridad, esa voz de experiencia que te calma cuando las cosas se ponen feas. Y claro, este vacío se sintió más allá del fútbol. En un vestidor tan joven, la voz de un veterano con el carácter de Íñigo es oro molido. Era el tipo que daba la cara cuando perdían, el que mantenía la calma en los momentos de pánico. Perder a esa figura dejó al equipo, digamos, un poco más vulnerable en lo emocional. Entonces, al final de todo, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el legado de Íñigo Martínez en el Barça? Se podría decir que fue eso, un guardián que sirvió como puente entre dos momentos importantísimos del club. Es que su historia en el club es de manual, ¿eh? Miren, llegó con la gente dudando de él. A punta de trabajo y profesionalismo se hizo un pilar del equipo. Después se convirtió en el maestro de la nueva generación de defensas. Y al final se hizo a un lado por el bien del club. De principio a fin, un profesional con todas las letras. Y yo creo que esta es la mejor forma de verlo. No fue el fichaje bomba, no fue la estrella de los reflectores, pero fue algo quizá más importante. Fue esa pieza que conectó al Barça que se ha estado reconstruyendo con el Barça que ahora, gracias en parte a los jóvenes que él ayudó a guiar, quiere volver a pelear por todo. Y cerramos con esto, con una pregunta que queda flotando en el aire. El caso de Íñigo Martínez nos obliga a pensar, en este fútbol tan obsesionado con el futuro, con el próximo crack, ¿estamos valorando lo suficiente el oficio, la experiencia, el liderazgo silencioso de un veterano? La directiva del Barça respondió con una decisión muy dolorosa, la eterna balanza entre el futuro y el presente.